Hola, hola, me da mucho gusto saludarles aquí en este espacio. Bueno, pues hace unos días compartimos un video donde hablamos algo acerca de la paz y hoy compartiremos algo acerca también de un tema que viene en la Biblia que pues, seguramente ya se nos ha predicado y se nos ha dicho acerca de las cuatro tierras que están en Mateo capítulo 13, las cuatro tierras que vienen ahí. Y pues te voy a hablar un poquito acerca de esto. No es todo. Yo te voy a compartir algo que he meditado y que he entendido de esta porción de la Biblia, ¿no? Quizá tú, si buscas, si le escudriñes y si le escarbas, pues vas a encontrar más tesoro, ¿no? De eso se trata, de que nosotros tomemos la palabra de Dios y la escudriñemos, le busquemos el tesoro y lo vamos a encontrar, ¿sí? San Mateo 13. Y me gusta a mí compartir la palabra. A mí me gusta hablar acerca de la palabra. Me gusta, si algo me enseña Dios, pues me gusta compartirlo con los demás. Que no es todo. Te repito, Dios a ti también te puede hablar. Si tú le buscas, vas a encontrar, porque dice la palabra que el que busca, encuentra. O haya. Eh, las cuatro tierras. Toda la palabra está hecha en cuatro partes. Toda predicación que viene de parte de Dios está dividida en cuatro partes. Toda, sin excepción. Toda la palabra que es de Dios está en cuatro partes. Mira, para comprobarlo, vamos a 2 Timoteo. Bueno, si tú no tienes Biblia, eh, yo te lo voy a leer aquí. 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice el apóstol Pablo hablándole a Timoteo: toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura. Desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. Todo es inspirado por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Útil para cuatro cosas. Número uno, enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Una vez más, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Toda la palabra está en cuatro partes. Se le conoce cuadratura de la palabra, ¿sí? Sin excepción, toda palabra inspirada por Dios está en cuatro partes. Es la cuadratura de la palabra. Y pues, ¿por qué esta porción de la Biblia? Es una historia que a mí me gusta mucho en lo personal. Es, un, es una historia que le enseñan incluso a los niños. En su momento, cuando fui niño, hace no mucho, hace poquito, también las maestras que me tocaron pues me enseñaron algo acerca de las cuatro tierras, ¿sí? Y ahorita lo vamos a mencionar. Mira, para empezar, mucha gente o muchos cristianos cuando van a predicar se preparan, no digo que no lo hagan mal, simplemente se preparan, pero le dan más importancia al versículo en sí. Si van a predicar acerca de Salmo 23:1, le ponen mucha atención a Jehová es mi pastor y nada me faltará. Que no está mal, es bueno, pues de eso vas a predicar, ¿no? De eso vas a enseñar. También si vas a predicar de San Juan 3:16, pues tú te vas a, muchos se van directamente a porque de tal manera amó el mundo. Está bien, pero el nombre del libro tiene un significado. Todos los nombres de los libros de la Biblia tienen un significado. Y el nombre de cada libro ya es la introducción al mismo. Ya. Génesis, por ejemplo, Génesis significa genética original, ¿sí? Si bien es cierto
Génesis no fue el primer libro que se escribió hablando en lo físico. En lo físico, Génesis no fue el primer libro que se escribió, sino Job. Porque si vamos a Génesis, a las genealogías, nos damos cuenta que Job aparece y es de la generación de Abraham. Tú puedes ubicarlo en las genealogías, donde menciona a Abraham, ahí vas a encontrar cerquita a Job, porque son de la nueva generación. En cambio, la Biblia en Génesis no te menciona nada de Job, nada. Se cierra Génesis y empieza Éxodo, y con lo que te inicia Éxodo es con la historia de Moisés. Y Levítico, Números, Deuteronomios te habla de Moisés. Incluso Josué también te habla de Moisés. Y en Job lo encontramos hasta el libro que lleva su nombre, antes de Salmos. Ahí nos damos ya cuenta quién era Job. Pues qué padre, ¿no? La historia de Job, todos hemos oído. Pero en realidad, en lo terrenal, Job nació antes que Moisés. Pero ¿por qué fue a la hora que se editó la Biblia? ¿Por qué aparece primero Génesis? Porque Génesis es la genética, es el principio. Eso significa Génesis, principio de la genética. Entonces, te va a hablar del principio, de que Dios nos creó a todos, ¿sí? Eso significa. En otra clase yo te puedo hablar acerca un poquito más de los significados del cada nombre de la Biblia. Pero ahorita nos vamos a especificar en las 4 tierras de Mateo 13. Mateo, ¿qué significa? Porque en sí la cita, Mateo 13, ya nos está hablando muchísimo acerca de la cita. Mateo significa el don de Yahweh, o el don de Yahvé, o el don de Jehová, o el regalo de Dios. También así se ha traducido el significado mismo de Mateo, el regalo de Dios. Y ya nos, el mismo nombre es la introducción, y ya nos está hablando muchísimo de lo que vamos a predicar, ¿sí? Si tú predicas, si tú estás iniciando una predicación, ya empiezas en tu iglesia local, empiezas a dar predicaciones aunque sean cortitas, yo te animo a que te sigas preparando, a que te animes, a que sigas adelante y que investigues el nombre, el significado del nombre del cual vas a tratar la enseñanza, la cita base. Si tú vas a hablar de un versículo del libro de Amós, investiga qué significa Amós. Si tú vas a predicar acerca de algo que viene en Esdras, trata de investigar quién es Esdras, qué significado tiene el nombre de Esdras. Si tú sientes compartir acerca del libro de Apocalipsis, investiga el significado de Apocalipsis, para que así tú mismo en ese momento sepas de qué trata la historia, ¿sí? Entonces, Mateo significa el don de Yahvé, el don de Jehová, o el regalo de Dios. Eso significa. Ya no está hablando mucho acerca de lo que vamos a tratar el día de hoy. El número 13. Muchos creen que la numerología en la Biblia no importa, pero te voy a decir que sí. ¿Por qué? Porque cada número representa algo. Es muy famoso en las iglesias cristianas, hoy en día es muy famoso el 666, que porque es el número de la bestia. Es famosísimo. Y yo digo, pues también hay otros números que significan algo muy padre, muy bonito. De veras. El 4 representa el orden. Eso significa el 4. ¿Eh? El 10 habla de una totalidad. Por eso en la Biblia se nos dice que tenemos que dar diezmo. Porque el diezmo representa la totalidad de todo lo que Dios te da. Entonces Dios te pide la prueba de su totalidad. Por ejemplo, el número 20 significa guerra. Y si te diste cuenta el año pasado, cómo nos la vimos bien difíciles todos. Estuvimos
como en un campo de batalla, en medio de una guerra. Por muchos lados fuimos combatidos porque el 20 representa guerra, ¿sí? Ahora, el número 13, ¿qué representa? Si nosotros vamos a hablar de Mateo 13, ya sabemos que Mateo significa eh, el regalo de Dios. Pero ¿qué representa el 13? ¿O qué significado tiene el número 13? Perdón. El 13 representa algo que se ha terminado o algo que ha culminado. En la vida muchas cosas tienen un ciclo que caduca. Tú compras un producto perecedero en cualquier establecimiento formal y tiene que aparecer una fecha de caducidad. Ahí mismo dice, consumirse antes de tal fecha, porque a partir de esa fecha ya no es recomendable que lo consumas. La tienda lo tiene que retirar, por ley la tienda lo tiene que retirar un día antes de su vencimiento. Por decir, si el producto caduca el día 25 del mes, de este mes, la tienda lo tiene que retirar el día 24 para que el día 25 no haya confusión y un cliente lo deje ahí o se lo lleve y lo venga consumiendo hasta el día 26. Por eso se trata de retirar el producto un día antes. Y el número 13 representa fin de un ciclo o la culminación de algo. Entonces, aquí vamos a ver algo que ha terminado. El número 13 nos habla de eso. Y fíjate lo que dice. Vamos a centrarnos ya. Vamos a entrar en ese capítulo. Y en el versículo 1 comienza diciendo aquel día. Si tú tienes tu Biblia en la mano o lo quieres ir a buscar o ya te sabes este versículo de memoria, sabes que este versículo comienza diciendo aquel día. Aquel día tiene un significado en la expresión. Aquel día significa algo ya preestablecido por Dios. Es decir, en el cielo Dios ya tenía predestinado que ese día iba a acontecer algo. Cuando tú encuentras en la Biblia esta expresión, aquel día, aquella mañana, significa que Dios ya tenía preestablecido algo. Es como cuando tú compras un celular nuevo. Ahora con eso de los celulares inteligentes que nos ayudan bastante, realmente nos ayudan muchísimo los celulares con estas nuevas tecnologías, ya traen preestablecido algunas aplicaciones. Puede ser WhatsApp, puede ser Facebook, puede ser una aplicación para limpiar el almacenamiento, entre otras aplicaciones, el calendario, el reloj. Esas son aplicaciones ya preestablecidas. ¿Tú qué tienes que hacer? Una vez que adquieres el producto y lo pagas, tienes que conectarte a una red para actualizar todas esas aplicaciones que ya traía preestablecidas el teléfono. Es decir, el fabricante sabía que tú las ibas a ocupar, que tú las ibas a necesitar. Por eso son preinstaladas. Y es lo mismo cuando ahí le encontramos la expresión aquel día. Significa que Dios ya había preestablecido ese día porque Él quería hacer algo. Y lo mismo ocurre con nosotros. Este día ya estaba preestablecido por Dios de que tú recibieras una enseñanza. ¿Eh? Cuando Dios te da una palabra, cuando te sucede algo maravilloso de parte de Dios, Dios ya lo tenía preestablecido. Las cosas no suceden por casualidad. Las cosas no suceden, pues porque sí, ¿verdad? No. Dios no hace nada a la ligera. Dios no hace nada porque, pues se me ocurrió. No, eso ya lo tenía preestablecido Dios. Y hoy es un día preestablecido por Él. Dice, aquel día salió Jesús de la casa. Jesús estaba en su casa porque Él tenía una casa física la cual habitaba. Y habían estado con Él mucha gente porque había enseñado en esa casa y había hecho milagros. Y dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Fíjate, en la Biblia sentarse significa meditar la palabra de Dios. Eso significa sentarse. Y dice que se sentó junto al mar.
el mar son aguas y las aguas en la Biblia representan las revelaciones. Entonces quiere decir que Jesús meditó en las revelaciones que el Padre en ese momento le estaba dando. Y luego el versículo 2 continúa diciendo, y se le juntó mucha gente. Es decir, mucha gente llegó con él, no solamente los que estaban en la casa originalmente, que viene en el versículo, en el capítulo anterior, perdón, se le juntó, sino que mucha gente que probablemente iba pasando cerca de él, seguramente lo vio y se le acercó, porque querían escuchar sus palabras. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, ¿quién? Jesús entró en la barca. Cuando él se le juntó a la gente, él entró en una barca. Y dice, y toda la gente estaba en la playa. Pero fíjate antes de esto, dice que él entrando a la barca se sentó. Ya 2 veces nos menciona que Jesús se sentó. Primero en la playa, junto a las revelaciones. Y entrando en la barca, se volvió a sentar. Dice, y toda la gente estaba en la playa. La gente estaba expectante. Era un público grande de consideración, número considerable, al que Jesús tenía para enseñarles la palabra. Y dice, y mientras, y les habló muchas cosas por parábolas. Fíjate, dice aquí algo muy importante. Y les habló. Cuando la Biblia encuentras que Jesús habló, significa que de su boca salió edificación. Eso significa que abrió la boca, edificó. Cuando Jesús habla, edifica. Dice, y les habló muchas cosas por parábolas. Muchas cosas. No quiere decir que Jesús habló de más, como muchos de nosotros que de repente hablamos de más. No. Jesús o Dios nunca hablan de más. Todo lo que habla es para edificar y es en el momento oportuno. A veces los predicadores duran más de 40 minutos y dice la gente, ay, ¿a qué nos va a terminar? Ay, en el instituto me enseñaron que solamente 40 minutos. Y el predicador se demora 50 minutos, 1 hora. Ay, ¿a qué hora va a acabar el predicador? Dios no tiene tiempo para terminar una enseñanza. Si Dios sabe que el momento se presta para predicar más de 1 hora, lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Dios sabe lo que tú y yo necesitamos en ese momento. Dice, y les habló muchas cosas, muchas. No dice que pocas. Tampoco habló de más. Simplemente cuando dice que les habló muchas cosas, es porque la gente no estaba acostumbrada a escuchar ese tipo de cosas de las cuales Jesús está hablando. Y cosas en la Biblia representan revelaciones. Cosas en la Biblia son revelaciones. Y dice, y les habló muchas cosas por parábolas. ¿Qué son parábolas? Son proverbios. En Salmo 78 se nos dice ahí que Dios va a hablar por medio de parábolas, por medio de proverbios. ¿Qué es una parábola? Es cuando yo te hablo de una cosa, pero te pongo un ejemplo para que se te facilite el entenderlo. La Biblia está llena de parábolas. Lo que tú encuentras en la Biblia es una parábola. Muchas cosas pasaron tal y como están escritas, pero son parábolas. El lenguaje de Jesús son las parábolas. Fíjate, y les dice, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. He aquí el sembrador salió a sembrar. Ay Jesús, pues obvio, un sembrador siembra. Mucha gente no hace lo que tiene que hacer. Todos tenemos un propósito. Todos.
pero no todos estamos cumpliendo con el verdadero propósito de Dios. Una vez me dijo un pastor, me dijo, hay muy buenos músicos, el problema es que muchos se equivocaron de instrumentos. Y es cierto, hay músicos que pueden tocar muy bien la guitarra, pero se van a la batería, porque los bateristas los siguen mucho las chavas, y ahí van a tocar batería. Hay músicos que Dios los creó para que tocaran el teclado y quieren tocar el bajo mejor. O sea, pues hay gente que fue creada para hacer el aseo en los baños de la iglesia. Para eso Dios los creó. Y sin embargo ellos quieren andar dirigiendo el culto, cuando no se les da, pero ellos quieren estar ahí arriba del altar, quieren estar arriba para que la gente los mire, cuando Dios dice, hey, yo no te creé para eso. Hay gente muy servicial y muy buena para algunas cosas, pero quieren andar haciendo otras. En serio. Yo conozco gente que un día Dios les habló muy fuerte y les dijo, hey, deja lo que estás haciendo. Yo conozco a un apóstol que era maestro y que tenía una empresa. Daba clases en una universidad y tenía su propia empresa. Y Dios un día Dios le habló y le dijo, deja todo eso. Dios, pero es mi trabajo, estoy... Sí, pero yo te llamé al pastorado. Hay mucha gente que fue llamada al pastorado, pero sin embargo está atorada en cosas del mundo. No es malo ser profesionista, no es malo ser empresario, al contrario. Si tú tienes la bendición de tener una empresa, cuídala, cuida ese negocio que Dios te ha permitido dirigir. Pero si Dios te llamó al ministerio, hay que obedecer, hay que cumplir con el mandato de Dios. Si es evangelizar, si es el de enseñar, si es el de estar ministrando por medio de la alabanza, hay que hacerlo. Aunque nos sientamos incómodos y sientamos de que aquí no voy a crecer, aquí no voy a dar el ancho, pero Dios te tiene ahí por algo, porque Él así lo predestinó. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Pues ay Señor, pues ya lo vimos. Muchos Dios los llamó para algo, pero están haciendo otra cosa. El pastor está cocinando. El profeta está arreglando carros. El evangelista está aferrado a aprender a tocar guitarra y nomás no se le da. Pero él quiere tocar guitarra, cuando su ministerio es andar en las calles compartiendo el mensaje de Dios. Si Dios te dio el ministerio evangelista, adelante. Ve, predica en las calles, en las plazas. Lleva su mensaje a hospitales, a conocidos. Dios tiene un propósito a través de tus enseñanzas, de tu predicación. Versículo 4. Y mientras sembraba, ¿qué representa el 4? ¿Qué dijimos que representaba? Orden. El 4 representa orden. Y mientras sembraba, ¿quién? Pues el sembrador, ¿no? Se supone que el sembrador siembra. Y mientras sembraba, parte de la semilla, ojo, ojo. ¿Quién es el sembrador? Antes de continuar, ¿quién es el sembrador? El sembrador es el Padre, es Dios. ¿Y quién es la semilla? Cristo. El Padre es el sembrador. Cristo es la semilla. Dice, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Hay un camino que nos lleva al cielo. Pero dice que parte de la semilla cayó junto al camino. ¿Cómo es eso que Cristo cayó junto al camino? No, espérame. Hay 4 tipos de tierra.
La tierra somos nosotros. Cada tierra que se menciona aquí representa a una persona. Son 4 personas aquí representadas como tierra. Porque te repito, la Biblia completa está llena de parábolas. La primer tierra, la primera persona, está junto al camino. No está dentro del camino donde debería estar. Aunque pueda ir a la iglesia y aunque esté ahí yendo a los cultos, puede ser alguien junto al camino. Dice, parte de la semilla cayó junto al camino, pero vinieron las aves y la comieron. ¿Quiénes son las aves? Las aves son espíritus que vienen a robarse la semilla, que se aprovechan de nuestra debilidad en lo espiritual para robarse la comida, robarse la semilla. Cuidado. Un ejemplo de cómo se roban la semilla que ha sido implantada a ti. ¿Cómo? Cuando te distraen con pensamientos. Ay, ya creo que se acaba el culto porque tengo que ir a hacer aquellos. Me urge hacerlo. Ay, ¿cómo se quedó la marranita que tengo en la casa? Ay, no, se me olvidó darle de comer. Son distracciones. Y el enemigo aprovecha eso para robarte la comida. Robarte la semilla que ha sido sembrada en tu vida. Ten mucho cuidado. Cuando tú no te concentras en la predicación, el enemigo viene y se roba tu comida, la porción que era para ti solamente. Esa es la primera tierra. Versículo 5. Parte cayó en pedregales. O sea, ya vimos que parte cayó junto al camino. La gente que está junto al camino. No es que Jesús haya dicho, a ver, bueno, la regué, se me fue esta semilla para allá. No. En la iglesia, cuando todos escuchamos la predicación, para todos es la palabra. La palabra no es para unos cuantos. La palabra es para todo el que quiera oír. Pero si tú estás en la iglesia, la palabra ya te tocó. Ya te cayó a ti. Aquí la cuestión nuestra es estar en el camino. Porque si estamos junto al camino, ya vimos lo que pasa. Vienen las aves del cielo y se llevan la comida. Son espíritus que se roban o buscan robarse la comida que ha sido depositada para ti. Versículo 5. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Ojo, cuando en un espacio de tierra hay mucha piedra, no hay profundidad de tierra. La semilla no va a caer tan hondo. La semilla necesita que se escarbe lo suficiente para que pueda extenderse la raíz. Si no, la raíz no va a extenderse. O a lo mejor ni siquiera va a tener raíz. ¿Y qué es la raíz en la Biblia? El discipulado. Todos necesitamos el discipulado. Todos necesitamos raíces. Dice en Salmo 1, capítulo 1. Serán como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Cómo es que logramos que el árbol crezca y que dé fruto a su tiempo y que su hoja no caiga? ¿Cómo conseguimos eso? Cuando el árbol es plantado junto a corrientes de agua viva. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque no la riegues continuamente, pero las corrientes de agua van a humedecer la raíz y la van a fortalecer. Todo árbol se fortalece no arriba, sino en la raíz está su fortaleza. Abajo está su fortaleza. Lo que nadie ve, todos vemos qué bonita es las ramas, qué bonitas las hojas, qué rico el fruto que me da este árbol. La fruta, wow, cómo está rica el melón, la sandía, los mangos, qué rico. Pero su fortaleza está debajo. Lo que nadie ve, el discipulado, la raíz.
Cuando tú das fruto es porque estás siendo cimentado o estás siendo regado en tu raíz. Mira, hace tiempo íbamos a tener en la iglesia que me congrego, en Giovanni, Matamoros, íbamos a tener una enseñanza muy especial. Iba a venir un maestro de la palabra a darnos una enseñanza por 3 días. Y yo invité a un amigo que quiero mucho, que estimo mucho, y le dije, oye, pues ven a la iglesia, vamos a recibir una enseñanza muy buena. ¿Qué crees? Dijo, tú y yo, fíjate así como me dijo, tú y yo no tenemos por qué estar sentados, tú y yo tenemos que salir a predicar. Ay, qué bonito se escuchó, ¿verdad? Tú y yo tenemos que andar saliendo a predicar. Y te digo una cosa, nosotros tenemos que estar siempre prestos a la enseñanza. No podemos, no debemos confiarnos de lo que ya supuestamente sabemos. ¿Por qué? Porque no vamos a tener profundidad, no vamos a tener raíz, por lo tanto, no vamos a crecer como árboles, sino que vamos a quedar estancados y hasta ahora hasta nos secamos, no brotamos, porque no hay profundidad, no hay raíz, y la raíz es el discipulado. Y mi amigo me dijo, no, es que tú y yo no tenemos por qué estar sentados, tenemos que salir a predicar. Eso pasó hace como 4 años, o sí, como 4 años. A mi amigo yo nunca lo he vuelto a oír predicar. No sé qué haya pasado. Aguas, los que están en pedregales no tienen profundidad. Tercera tierra o tercera persona. Versículo 6. Bueno, hablando todavía de la segunda, dice, pero salido el sol, se quemó porque no tenía raíz y se secó. Si no tenemos raíz, nos secamos. Ahora sí la tercera, versículo 7. Y parte cayó entre espinos. Qué feo, ¿no? O sea, cuando tú vas a una planta y ves espinas, ¡ay! Dice, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. ¿Cómo ves? Los espinos crecieron y ahogaron la semilla. ¿Y qué son los espinos? Capítulos atrás, en el mismo libro de Mateo, nos dice que las espinas son afanes. Esos son los espinos. Afanes, turbaciones. ¿Por qué los afanes nos ahogan? Porque los afanes nos absorben, nos asfixian con tanta preocupación de cosas vanas. Así es como atacan los afanes. No creas que nos ponen cosas necesarias, no, nos ponen cosas que en el momento no necesitamos. Dinero. O sea, Dios sabe lo que tenemos necesidad. Pero muchas veces lo que necesitamos número uno no es dinero. ¿Sí? Es que necesito un carro para moverme. Hay camiones, hay taxis. Si el lugar no está muy lejos, podemos irnos caminando. ¿Sí? No podemos preocuparnos. Sin embargo, eso es una preocupación que nos ahoga. Y el afán puede provocarnos enfermedades. En otra ocasión te puedes hablar un poco acerca del afán y la ansiedad que nos pueden traer enfermedades. Dice, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron, los afanes crecen cada día, y se pueden convertir en turbaciones, perturbaciones, y en lo físico se manifiestan con enfermedades, y ahogan la palabra. Sí, tristemente ahogan la palabra, la semilla que ya fue sembrada en nosotros. Cuidado. Hasta aquí, estas 3 partes, estas 3 tierras, estos 3 tipos de personas
las de junto al camino, las que están entre pedregales y las que están entre espinos. Los tres oyen la palabra. Los tres sí oyen la palabra. Porque el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, oye. Ese es el primer mandamiento: oye la voz de Dios. Y los tres sí escuchan. Tres partes de la cuadratura escuchan la palabra. Van a la iglesia, se reúnen, van entre semana, van en domingo, viene una campaña evangelística y corren a ver al evangelista que hace milagros, aquel que ora por los enfermos y los enfermos sanos, aquel predicador que se la pasa hablando en lengua donde da la predicación. No lo entendemos al predicador porque se la pasó hablando en lenguas, pero ahí estamos: amén, gloria a Dios, aleluya, santo. Pero no entendimos. Es mejor escuchar una predicación donde el predicador tenga la verdadera palabra en él, y aunque predique despacio, a alguien que solamente esté grite y grite y hablando en lenguas, porque si no, nunca le vamos a entender. Y los tres oyen, porque van a la iglesia, se reúnen, van al culto de hogar, a la célula, ven predicaciones por internet, van a campañas evangelísticas y están llenándose de palabras, pero les entra por un oído y les sale por otro, porque se roban la comida de ellos, el alimento, el sustento espiritual se lo están robando, y ellos no se dan cuenta muchas veces, porque están entre pedregales, no tienen un discipulado, no se dejan discipular. Mucha gente no se deja enseñar, no se deja discipular. Tú vas y le dices: oye, te quiero enseñar algo de la palabra. No, yo ya tengo todo, yo ya sé mucho. Ya sabes mucho porque te estás llenando de predicaciones en internet, te estás llenando de campañas evangelísticas, pero Dios te quiere hablar por medio de tu pastor. Cada vez que hay reunión o hay culto en tu iglesia, Dios te quiere hablar por medio de tu pastor. Y muchas veces la enseñanza de tu pastor son palabras fuertes, son de exhortación. A veces tu pastor te tiene que regañar porque andas mal, y tienes que escuchar el consejo de la palabra de Dios. Aunque nos duela, pero tenemos que escuchar a nuestro pastor. No sabes cuántas veces mi pastor me ha llamado la atención y yo le doy gracias a Dios por ello. Porque muchas veces mi pastor me ha tenido que jalar las orejas, me ha tenido que sentar y me ha tenido que decir: así no es ser. Si lo sigues haciendo, nunca vas a crecer. Tengo que callar boca y escuchar y poner en práctica lo que me están enseñando. Y parte de la palabra, parte de esta gente que escucha la palabra, que va a la iglesia y que hacen circo, maroma y teatro, están entre espinos, en afanes, se están afanando, perturbando, se preocupan extremadamente por cosas que no vienen al caso. Te digo, en otra ocasión te puedo enseñar acerca de los afanes, o de cómo se manifiestan en lo físico los afanes, pero una de esas cosas es terrible porque son enfermedades como se manifiestan. La cuarta, ¿quieres oír la cuarta tierra? El cuarto tipo de persona. Pues no es la excepción, ellos también escuchan la palabra. Vamos al versículo 8. Ahora, ¿qué te dije que representaba el número 13? ¿Te acuerdas? Unos gritos, ¿no? ¿Qué representa el 13? El 13, algo que ha terminado o algo que ha culminado. Y el 8, ¿sabes qué representa? Reinicio. A ver, Mateo significa el regalo de Dios. El 13, algo que ha culminado. El 8 representa reinicio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios nos da su regalo cuando hemos aprendido
a cerrar ciclos innecesarios en nuestra vida, cosas que ya tienen que acabar. ¡Fum! El pueblo de Israel, los hebreos se acostumbraron a estar en Egipto a comer cebollas, se acostumbraron a, a ser esclavizados, se acostumbraron a ser maltratados, se acostumbraron a la vida mala. Y Dios dijo, hey, si ustedes quieren que los restaure, si ustedes quieren que los salve, ustedes tienen que determinarse a salir de Egipto. Hago mi parte, ustedes hagan su parte. Así de sencillo. La salvación no es gratuita. Y se nos ha enseñado mentiras muchas veces. Se nos ha enseñado que la salvación es gratuita. Y no es así. La salvación cuesta. Cuesta mucho la salvación. No es en vano el sacrificio de Jesús en la cruz. Tanto así que Él está dispuesto a morir una vez más por nosotros si fuera necesario. Pero también nosotros tenemos que poner nuestro granito de arena. También nosotros tenemos que esforzarnos para ser realmente salvos. Porque si estoy junto al camino, si estoy entre pedregales, si estoy entre espinos, no me va a servir de mucho eso. Pero el versículo 8 dice, pero parte cayó en buena tierra. La cuarta tierra, la cuadratura aquí se completa. Parte cayó en buena tierra y dio fruto. ¿Por qué? Porque estaba en el camino. Porque no solamente era oidor, era hacedor. Dios no quiere que solamente seamos oidores, sino hacedores de su palabra. Parte cayó en buena tierra y dio fruto, a cual a 100, al cual a 70 y cual a 30 por uno. Uno que oyó la palabra y la puso por obra, es aquel en el que se pueden cumplir las grandes promesas. Muchos buscan señales, buscan milagros, somos como los judíos buscan señales, buscan milagros, somos religiosos. No tenemos que ser así. ¿Para qué vamos a una campaña evangelística? Solamente para hacer bulto y para ver cómo sana el enfermo, cómo se levanta el paralítico, cómo habla el mudo, cómo ve el ciego. No, si vamos a hacer eso nada más, entonces nosotros también estamos ciegos. Tenemos que ser hacedores de su palabra, no solamente oidores. Hacer la voluntad del Padre. Si Dios me puso aquí, aquí tengo que permanecer. Si Dios me dice que salga a compartir su mensaje, tengo que salir a compartir su mensaje. Si Dios me dijo que yo soy pastor, tengo que ser valiente para abrir una obra y empezar a trabajar. Si Dios me dijo que yo soy profeta, que tengo que dar una palabra, yo tengo que esforzarme y tengo que ser valiente para ir con esa persona y decirle, Cristo tiene un plan para tu vida. Si la voluntad del Padre es que yo sea músico, yo tengo que aprender a tocar un instrumento, porque Dios me va a usar por medio de la alabanza. Si el propósito de Dios es que yo esté limpiando bancas en la iglesia, tengo que hacerlo con gozo, con alegría, porque eso es de parte de Dios. Que no te avergüences hacer eso. Mira, yo he hecho cultos de jóvenes, he organizado eventos para chavos en distintas ocasiones. Me ha tocado ser responsable de reuniones de jóvenes y he invitado predicadores, he invitado músicos, he recorrido iglesias invitando a los jóvenes a la reunión de jóvenes. Pero sabes una cosa, yo he llegado 2 horas antes del evento y he buscado un trapito para limpiar las bancas. Y no te lo digo por presunción, no te lo digo para alabarme a mí mismo, te lo digo porque a mí me ha tocado limpiar bancas, porque a mí me ha tocado llegar al culto y ponerme a lavar el baño. Como aquí en mi casa también me ha tocado lavar el baño. Pero lo hago con gusto, no solamente porque es para la gente, sino porque Dios se agrada de que nosotros también lo hagamos. ¿Sí? A mí me ha tocado barrer, me ha tocado limpiar, me ha tocado recibir a la gente, me ha tocado poner gel antibacterial a la gente que vaya a la iglesia y a mí no me incomoda, al contrario, es una bendición recibir a la gente. Poner gel solamente es un pretexto,
porque mi verdadera función es recibir a la gente, decirle buenos días, buenas tardes, Dios te bendiga, seas bienvenido a la casa. Esperemos que te sientas a gusto y que puedas recibir la palabra que Dios tiene para ti en este día. Son 4 tipos de personas. Todos oyen, pero unos están junto al camino, otros están entre pedregales y otros están entre espinos. Pero el cuarto son aquellos que se deciden y que son valientes para guardar la palabra en su corazón y salir a compartirla, ¿sí? Eso es lo que Dios tenía para ti en este día. Espero que te sea útil y que te pueda ayudar. Espero que lo recibas y que sea de bendición para ti. Solamente por último me permite hacer una oración sencilla, cortita, pero con mucho poder, ¿sí? Si puedes, cierra tus ojos, y si no, con los ojos abiertos, pero solamente recibe esto. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias porque me permitiste compartir esta palabra con la gente. Gracias, gracias Señor, de verdad, porque es un privilegio, pero también es una gran responsabilidad. Gracias, yo te pido que esta palabra sea sembrada y sea sellada en los corazones de la gente que lo está escuchando. Sean 10, sean 15, o sea, solamente una persona. Yo te doy gracias por la vida de esta persona, o por la vida de esas 10 personas, o la vida de esas 20 personas que van a ver este video. Y te pido que esta palabra la resguardes en ellos y que sea de bendición y que sea fructífera, Padre. Gracias, y te pido que des luz a estas personas y que las ayudes día con día en su vida diaria. Te doy gracias, Padre, por sus vidas, por ellos. Guárdalos hoy y siempre, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues gracias por estar atento a esto, y pues vamos a seguir subiendo algunos videos con enseñanza y esperemos que sea de bendición para tu vida, ¿sí? Aquí estaremos, cualquier cosa, aquí estamos, un mensajito, lo que tú necesites, y vamos a seguir compartiendo aquí. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Eri Rodríguez. En el video te muestro la imagen que tenemos ahí, pero también algunos videos los compartiremos por Facebook. Que sea bendición para tu vida. Ahí estamos, subiendo palabra, y lo que queremos es compartir el mensaje de Dios contigo, ¿sí? Bendiciones, Dios te bendiga. Bye.